Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española SILPE 2023, promovida por la OEI y el Gobierno de Paraguay con el lema Lenguas, Comunicación, Educación Intercultural y Diversidad. Iniciamos con el eje 1, Somos lo que leemos, lenguas, literaturas y comunidades, que comienza con la sesión 1, Leer el mundo, las voces de la literatura. Nos acompañan en el escenario la moderadora señora Raquel Calella del Instituto Cervantes de España. La relatoría de esta sesión estará a cargo de la señora Inés Miret de Neturity España, quien está conectada de manera virtual. Igualmente nos acompañan en el escenario las y los ponentes, señora Pilar del Río de la Fundación José Saramago, señora Mirta Roa de la Fundación Augusto Roa Bastos, señor Mario Lucio, exministro de Cultura de Cabo Verde, y el señor Jerónimo Pizarro de la Universidad de los Andes. Dando la bienvenida a todas y todos, le cedo la palabra a continuación a la moderadora de esta sesión 1, señora Raquel Calella. Hola. Un saludo muy especial al secretario y a todo el equipo de la Organización de Estados Iberoamericanos, a los representantes de instituciones del Gobierno de la República de Paraguay, autoridades, conferenciantes, amigos y amigas. Buenas tardes a todos, estamos en la buena hora. Quiero agradecer, antes de nada, la oportunidad que se nos da un año más al Instituto Cervantes de estar presente en esta tercera conferencia internacional de las lenguas portuguesas y española, que hoy inaugura su tercera edición en la Ciudad Verde de Asunción. Durante 2 días vamos sobre todo a escuchar, a compartir y a reflexionar en torno a lenguas, comunidad, educación intercultural y diversidad, tema de la conferencia que nos convoca. Debo decir que me siento honradísima de conducir esta mesa que comparto con profesionales, agentes y agitadores culturales muy polifacéticos, todos ellos que representan las voces de la literatura, las grandes voces de la literatura que a su vez representan, no olvidemos, millones de voces. Con ellos inauguramos el primer eje, que lleva por título Somos lo que leemos, lenguas, literaturas y comunidades, así que quiero dar la bienvenida de nuevo con un aplauso, a ver si despertamos, a Mirta Roa, Pilar del Río, Jerónimo Pizarro y Mario Lucio Sousa, que están aquí con nosotros, inician ya entrando en el tema de discusión. Por supuesto, saludo a Inés Miret, que está en Madrid, relatora de este eje, y que hace unas semanas ya nos indicaba algunos de los objetivos de esta mesa. Conseguir un mundo lector, decía, un mundo donde nos leamos los unos a los otros. Son objetivos muy generales, pero que planteamos a nuestros invitados, con los que me gustaría hablar de literatura, pero sobre todo de lectura, y de la lectura como una forma de habitar otras miradas o diferentes formas de habitar el mundo. Por ello, creo que debemos hablar de lenguas, de creación literaria, de creación en general, pero también de transmisión de los tejidos culturales del portugués y del español y otras lenguas oficiales o no, que configuran realidades bilingües y multilingües para el fomento de la lectura, para el fomento de la cultura y para el desarrollo de nuestra comunidad cultural. Y creo que vamos a poder hablar de todo esto y mucho más, empezando por una de nuestras anfitriones paraguayas, Mirta Roa, directora de la Fundación Augusto Roa Bastos. Creo que es importante comenzar por Mirta para que nos explique cómo se preserva y difunde el inmenso legado del escritor Augusto Roa Bastos, uno de los grandes nombres de las letras y del pensamiento en español y de la lengua guaraní, con ese su empeño de proyectar hacia la sociedad su compromiso con la defensa de la identidad cultural iberoamericana.
promover la educación entre los jóvenes mediante la difusión del libro como valor fundamental para el desarrollo humano. La ética en la literatura o la literatura ética. Mirta, es tan importante para la reflexión en estos días desarrollar un sentido de pertenencia a través de las lenguas y de la cultura a la comunidad iberoamericana. Gracias, Mirta, puedes abrir el turno de intervenciones. Muchas gracias. Buenas tardes, Baishapa. Un afectuoso saludo a todos los visitantes, autoridades y público presente. Agradezco a la Organización de Estados Iberoamericanos, en la persona de don Mario Jabonero y Germán García da Rosa, el privilegio de compartir con tan ilustres personalidades este espacio dedicado a leer el mundo, voces de la literatura. Entre esas voces que nos pertenecen, que nos cuentan el mundo, está la voz de Roa. Un Roa que hizo de la palabra su herramienta de lucha, pero también le dio a la palabra su valor. Decía que la palabra debería tener un lugar, expresarse por ella misma, ser en sí misma la idea, que no exprese la realidad, que sea la realidad misma. Dijo en el Supremo, escribir es despegar la palabra de uno mismo, cargar esa palabra que se va despegando de uno con todo lo de uno hasta ser lo de otro. Y sus textos eran un desgarramiento de su ser, de esa angustia visceral que le producía la injusticia, el poder omnímodo y que solo podía exorcizar escribiendo. Me decía que escribir para él era un acto necesario, pero a la vez de gran sufrimiento. Tal vez porque sus personajes eran seres reales, porque sus circunstancias eran reales, y porque a pesar de vestirla con esa literatura maravillosa, no dejaba de narrar algo verdadero. Y agregó, escribir no significa convertir lo real en palabras, sino hacer que la palabra sea real. Roa, nacido en Asunción, pero criado de pequeño en Iturbe, del Guairá, un pueblito pobre de campesinos cuya única fuente de trabajo era el ingenio azucarero, vio desde niño el escenario de El trueno entre las hojas, obra que cumplirá en noviembre 70 años de su primera edición. Y se sigue leyendo. Ese ambiente agreste, feraz, le impregnó los ojos y el espíritu, para luego volcar en sus textos no solo la estética del relato, sino y sobre todo la ética, el rescate de los seres ágrafos a quienes les dio su voz para gritar su silencio, su injusticia, la inequidad en la que vivían. Y corrió por la playa de ese río Tebicuarmí buscando horquillas salvajes para llevarle a su madre, jugando con los niños de su entorno, jugando en guaraní. Esa lengua que atraviesa su obra, la sustenta y transversalmente subyace junto al castellano. Esa manera de decir que dice por la manera, como dijera él mismo. Primero fue poeta, y aunque él dice que abandonó la poesía cuando murió su gran amigo, el poeta Eric Campos Cervera, la poesía no lo abandonó a él. Basta leer Carpincheros, El viejo señor obispo o algún fragmento de Yo el Supremo para encontrar poesía sin siquiera buscarla. La lengua guaraní fluyó en esa riqueza narrativa y estética de toda su obra. Primero en El trueno, donde colocó un glosario de los términos guaraníes que tenía el texto. Pero en Hijo de hombre ya no los explicó, hizo que se entendieran conceptualmente, le dio al guaraní su lugar. Hijo de hombre es la historia de una guerra fratricida cuyos soldados no entendían, una grieta profunda que se cerró el día que terminó la guerra, cuando ambos oficiales de cada lado se estrecharon las manos. Leyó y admiró a los grandes de la literatura universal, reconoció como a sus maestros a Josefina Pla y a Rafael Barre, dos españoles que le dieron al Paraguay su vida y su talento, de quienes aprendieron no solo Roa, sino varias generaciones de jóvenes escritores y poetas.
Admiró también a los poetas populares, escuchó los poemas de los ancestros originarios, abrevó en la cultura profunda del Paraguay y durante sus 40 años de exilio llevó su patria en la lengua, como decía Béliard. Toda su obra mira al Paraguay, está en Paraguay. Su vida entera fue visibilizar a un país olvidado, en esta isla, como decía él, rodeada de tierra por todos lados. Luchar por la democracia, por la libertad, por el respeto como base para la convivencia. Ese respeto a la mujer como gran reconstructora del Paraguay luego de la feroz y sangrienta guerra de la Triple Alianza. Respeto a nuestra gran casa, a las culturas ancestrales. Libertad de pensamiento, democracia de la salud y de la educación, y no como mera fachada política. Y el respeto por el otro, en el entendido de que el otro existe, ocupa un lugar en el mundo y tiene derechos, además de deberes. Decía que todos los seres tienen un doble, un reflejo en el agua, un reflejo en el espejo, una sombra, un mirar del revés las cosas para verlas mejor, como decía Graciano. Fue periodista y denunció como editorialista eso que llamó el apego al poder. Esto le valió su primer exilio. Desde afuera siguió participando activamente en sus escritos. Dijo al recibir el premio Cervantes: la literatura es capaz de ganar batallas contra la adversidad, sin más armas que la letra y el espíritu, sin más poder que la imaginación y el lenguaje. Tuvo una participación activa durante la redacción de la Constitución del 92. Hans Kurz, representante entonces de la Oficina de Naciones Unidas en el Paraguay e impulsor de derechos humanos, lo designó como asesor de los convencionales Carlos Villagra Marsal y Rubén Vareiros Aguirre, dos excelentes intelectuales y escritores de nuestro país. Consiguieron dejar escrita en esa Constitución que hoy nos rige, por un lado, los derechos de los pueblos originarios y por otro, la declaración de la lengua guaraní como lengua oficial, constituyéndose Paraguay en país bilingüe. El guaraní tiene su propia gramática, su abecedario y su diccionario oficial. Es una lengua de gran riqueza metafórica que expresa con propiedad la cosmogonía indígena guaraní predominante en Paraguay. Solo hay que escuchar las canciones en guaraní sobre la guerra, la patria o el amor para identificar una percepción diferente del mundo. Una mezcla de culturas que se enriquece mutuamente con el español. La cosmogonía guaraní concebía el lenguaje humano como fundamento del cosmos y la primigenia naturaleza del hombre. Aún las personas que no dominamos, como en mi caso, la lengua, podemos sentir la influencia enorme que ejerce sobre el español, influencia de la que no es posible sustraerse. A través de un arduo trabajo de la Academia de la Lengua Guaraní y de otras organizaciones que se dedican a la promoción de las lenguas oficiales, se han logrado muchas reivindicaciones, pero aún falta mucho, porque la letra está escrita, mas de cumplimiento todavía hay que seguir exigiéndolo. En su exilio europeo, Roa dio clases de literatura latinoamericana y lengua guaraní en la Universidad de Toulouse, en Francia. Además, Roa abogó también por la multiculturalidad y plurilingüismo, ya que las voces del Paraguay son multilingües. Durante toda su vida, lejos de su patria, pero cerca en sentimiento y comunicación, nunca se alejó de su misión como embajador de su país, un embajador de buena voluntad y resolución. Nosotros, mi hermano y yo, hijos del exilio, nunca olvidamos nuestro origen. Nuestros padres nos lo hicieron presente siempre, y aunque aprendimos a amar los lugares donde hemos vivido, Paraguay nunca dejó de ocupar su lugar. Al respecto, conservo una carta que me escribió cuando me quedé con mis abuelos un año aquí en Paraguay. Yo tenía 10, ayer nomás, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes un pequeño fragmento. Estoy contento de que te hayas quedado al lado de tus abuelos a terminar el año escolar. Será una buena experiencia para ti y espero que saques de ella el mejor partido posible. Me alegra también y me enorgullece que uno de los motivos que te decidieron a esto fuera tu espontáneo deseo de aprender y vivir las cosas de nuestra querida patria. Ella se merece todo nuestro cariño y toda la devoción de nuestra alma.
Pon todo tu empeño en quererla y comprenderla, en querer a nuestra gente y en identificarte con ella, en comprender el sentido de nuestra historia y en tener fe y esperanza en su porvenir. Nuestro pueblo es valiente y humilde. Ha sufrido mucho y sigue sufriendo grandes infortunios, pero el dolor purifica a la gente y la hace más buena y valiosa. Te pido sobre todo que te acerques y comprendas y quieras a la gente más humilde y sencilla. Esa es la mejor. Esto les da la pauta de sus sentimientos y de cómo desde su papel de padre me enseñaba a la distancia esos valores inmutables que fueron sus valores desde que tuve uso de razón hasta su muerte. Como un gran árbol, sus ramas nunca cambiaron. Su coherencia entre el pensar y el vivir, lo que le trajo no pocas angustias y sentimientos de culpa, pues una obra monumental como la suya indefectiblemente dejaría de lado otros aspectos de su vida íntima. Volviendo a las voces, el multilingüismo debe ser valorado y protegido para que no se pierda la diversidad y la riqueza cultural que encierra. Decía Daniel Moyano y compartía Tomás Eloy Martínez, dos escritores argentinos del interior del país. Cuando Roa publicó Hijo de Hombre y Juan Rulfo Pedro Páramo, dejamos de sentirnos solos y en deuda con nuestra identidad. Ahí estaban ellos para demostrarnos que podíamos usar la propia voz. De Roa aprendimos a meter la tonada en nuestras provincias, en nuestros escritos, sin tener que recurrir a las palabras regionales y evitando de paso que los escritores de Buenos Aires, que siempre fueron muy europeos, nos tildaran de folclóricos. En definitiva, la literatura de Roa Bastos es una intensa representación de cultura e historia paraguaya, una reflexión sobre los grandes problemas sociales y políticos de Latinoamérica. Es por eso que la fundación que lleva su nombre tiene como finalidad preservar su memoria, recopilar, proteger y difundir su obra, proyectando hacia la sociedad su compromiso con la defensa de la identidad cultural iberoamericana y promover la educación entre los jóvenes mediante la difusión del libro como valor fundamental para el desarrollo humano. Y para concluir, creemos que hoy los intelectuales también tienen otra misión: dotar de contenido a esas nuevas formas de leer que existen y que no podemos negar. Es una realidad y el deber de la literatura es también estar pendiente de esas nuevas voces, tomarlas en cuenta, porque son el abrevadero de una generación importante de jóvenes que buscan allí lo que nosotros hemos buscado y seguiremos buscando en los libros. Aguller, obrigada. Gracias, Mirta. Ahora voy a pasar la palabra a Jerónimo Pizarro, profesor de la Universidad de los Andes y director de la Cátedra de Estudios Portugueses, quien lleva desde el año 2000 trabajando otra de las grandes voces de la literatura universal, Fernando Pessoa. Un gran trabajo, el de Jerónimo, sobre el entorno de Jerónimo en torno a la transmisión editorial, a la interpretación del texto, a la traducción, a la crítica literaria. Lleva a cabo una labor fundamental de investigación, de preservación. Jerónimo, qué importante es la transmisión de la literatura para hacer que las prácticas lectoras y editoriales sean una forma de conocimiento. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más conciso e incisivo posible. 10 minutos mirando el reloj. Y les han repartido un poema de Fernando Pessoa. Voy a empezar la lectura de una vez y queda en pantalla. Algunas personas ya lo conocen, otras no. Es del año de la muerte de Fernando Pessoa, es decir, de 1935. Y creo que por cuestiones de tiempo lo leo únicamente en español. Bueno, lo leo bilingüe rápido, en este contexto justamente. Liberdade falta uma citação de Sêneca. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer.
lere Masada, estudare nada. O sol doura-se em literatura, o rio corre bem no mal, sem edição original, e a brisa essa de tão naturalmente matinal, como tem tempo não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta, estudar é uma coisa que está indistinta, distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto melhor é quando abro uma esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são crianças, flores, música, o luar e o sol que peca, só quando em vez de criar, seca. O mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. 16 de março de 1935. Libertad, falta uma cita de Sêneca. ¡Ay, qué placer no cumplir un deber! Tener un libro para leer y dejarlo de hacer. Leer es cosa pesada, estudiar es nada. El sol dora sin literatura, el río fluye bien o mal, sin edición original. Y esa la brisa de tan naturalmente matinal, como no tiene tiempo, no tiene prisa. Libros son papeles pintados con tinta. Estudiar es una cosa en que se halla indistinta la distinción entre nada y cosa alguna. Cuánto mejor si hay bruma esperar que Don Sebastián venga, sí, venga o no venga. Grande es la poesía, la bondad y la danza, pero lo mejor del mundo es la infancia. Flores, música, luz de luna y el sol que peca cuando en vez de crear las cosas seca. Y más que todo lo visto es Jesucristo, que no sabía nada de economía y consta que tuviera biblioteca. Bueno, esto ha estado musicalizado, bueno, para Pessoa ya, justamente esa es como la cuestión, es decir, somos lo que leemos. Somos entonces haber leído este poema. Pessoa parece decir, y yo preferí traerlo y decirlo en el año de la muerte, y después de 35 años o más de escribir poesía, de ser considerado tanto el representante a veces del idioma portugués, etcétera, etcétera, parece decir que leer es una cosa que nos pesa, que estudiar no vale la pena, que el sol va a seguir sucediendo con o sin literatura. Y a mí me encanta darle este poema a mis estudiantes, y aquí hablo como profesor, porque es como decirles, ay, ¿verdad que es buena la pereza? ¿Verdad que es bueno el ocio, no hacer nada? ¿Qué hacemos aquí sentados? ¿Por qué vinieron a clase? ¿Por qué estamos en este encuentro? Y nos quedamos leyendo y les digo, pero además es muy curioso porque en los últimos 15, 20 años este poema lo han publicado, bueno, está en los manuales de lectura en Portugal, forma parte del puñado de poemas obligatorios de lectura de Fernando Pessoa, está en la memoria de muchísimos portugueses y en ese sentido somos lo que leemos, está en la memoria de manuales de escuela. Se ha leído durante mucho tiempo y es de los que a veces está memorizado. El problema no es ese, es que además en algún momento, y lo hizo la familia de Fernando Pessoa, la sobrina heredera, lo publicaron como un poema para niños y empezó a aparecer en 2, 3, 4, 5 antologías para niños. Entonces yo ya tenía como algún sentimiento de extrañeza, decía, ¿para niños? ¿Por qué para niños? Y me decían, bueno, está esa parte del baile, del sol, de la inocencia, de las crianzas. Yo decía, bueno, tal vez. La historia es mucho más larga, me toca hacerla corta, pero yo mirando los premios literarios que se le otorgaron o no a Pessoa casi en el año de la muerte, mirando la historia de la dictadura y aquí haciendo un guiño hacia quienes han vivido en censura, en exilio, en prohibición, sean Roa Bastos o Saramago o muchos otros, de repente me di cuenta que el poema iba a ser publicado en 1935
pero que un censor le había pasado un lápiz azul y había dicho: ese poema no se publica. Y entonces Pessoa no logró publicarlo en 1935. A mí me empezó a parecer cada vez más raro descubrir que lo habían censurado en 35, pero que en Portugal se leía todo el tiempo y se leía como un poema para niños. Y yo dije: tengo que volverlo a leer. ¿Qué vio el censor que yo después de muchos años no hubiera visto? ¿Qué se nos está escapando? ¿Dónde lo han editado mal? Muchas veces le quitaron la referencia a la cita de Séneca. Esa cita de Séneca eran unas palabras de Séneca que el dictador Salazar había dicho en la entrega de los premios literarios a los cuales Fernando Pessoa no quiso asistir, y en el mismo momento que entregaba premios literarios estaba instituyendo por primera vez en Portugal, en marzo de 1935, febrero, el inicio de la censura literaria más completa. Y yo dije: bueno, Pessoa se saltó eso, pero de pronto lo sabía o lo intuía, pero ¿dónde en este poema está? Y lo volví a leer y dije, descubriendo lo que decía Séneca, que era como: burlémonos un poco de las personas que tienen como 100, 200 libros y que llenan los estantes de libros. Lo hacía con algo de ironía, y en esa época una biblioteca grande sería de 100 o 200 tomos. Como que fue ubicar la cita de Séneca, saber que la había dicho Salazar, y yo seguía diciendo: ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Donde no pudo pasar el censor fue de los últimos versos. Y más que todo lo visto es Jesucristo, toda una idea mesiánica, que no sabía nada de economía. Salazar había sido profesor de finanzas en Coimbra, llega al ministerio, digamos, de Hacienda más o menos a encargarse de la economía como buen dictador que justifica tantas cosas por lo económico. Ni consta que tuviera biblioteca, es decir, más o menos le estaba diciendo, como lo dice en otros lugares: usted es un ignorante letrado, usted tiene biblioteca pero no le sirve si es que la tiene, usted no sabe nada de economía si es que la enseñó, y usted tiene algo de mesiánico y ni siquiera es don Sebastián, es una especie de Cristo del que tenemos dudas. Estoy glosando mal, sí lo supo entender el dictador, y eso quiere decir, yo le decía a mis estudiantes: volvámoslo a leer y aprendamos algo muy muy sencillo, que el título es Libertad. Es un título muy fuerte, y que la libertad entonces no está en lo que querían los dictadores y Salazar, en mantener un pueblo ignorante, en facilitar que haya poca lectura, que no haya políticas públicas, que no haya un derecho a la lectura que se está empezando a construir ahora, sino todo lo contrario. Más bien mantengámonos a ras y con el mínimo posible de lecturas, muy iguales, muy en la casa, muy homogéneos. Y lo que Pessoa dice, y lo que yo esperaba que dijera un escritor como Fernando Pessoa, con 47 años antes de morir, después de haber dedicado toda su vida a la literatura, no, yo no esperaba que nos dijera esto literalmente, sino exactamente lo contrario. Es decir, que si alguien habla no es Pessoa, es Salazar caricaturizado, y es Pessoa recordándonos lo que él no podría nunca haber dicho. Él sabe perfectamente que los libros no son papeles pintados con tinta, que tienen un valor simbólico, cultural, social, y que si hay libertad, la ganamos justamente leyendo. Y este es uno de los poemas políticos de Fernando Pessoa más importantes, y el inicio de unos 15 poemas contra Salazar, publicados en 1935, y que hoy todavía tenemos que recuperar, sacarlo de las colecciones de literatura infantil y empezarlo a leer dentro de los poemas que ya conocíamos antisalazaristas. Gracias.
Si hablamos de voces de la literatura, debemos hablar de la inconmensurable voz con mayúsculas de José Saramago. Y tenemos la suerte de contar con la periodista, traductora, agitadora de conciencias, podríamos añadir, que es Pilar del Río, directora de la Fundación José Saramago. De transmisión y divulgación y de tantas cosas podría hablarnos Pilar, pero bueno, nos gustaría que comenzara con su intervención con el visionario compromiso político y social de la obra y pensamiento de Saramago. La Fundación, ella lo va a explicar, atiende transversalmente en toda su acción, por supuesto, a la difusión de la literatura contemporánea, pero también al cuidado del medio ambiente. Ya desde su nacimiento, en 2007, ponía la Fundación sobre la mesa lo que hoy es el reto actual más importante sobre cómo queremos habitar o seguir habitando este mundo o el planeta. Pero también la divulgación de la Carta de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Saber leer para saber pensar, Pilar. Saramago alertó muchísimas veces de las necesidades de un plan mayor a gran escala de fomento de la lectura para la formación de ciudadanos con una conciencia crítica. Tienes la palabra. Muchas gracias. Lo has dicho mejor que yo. Estoy por levantarme e irme. Pero bueno, no lo voy a hacer porque ya que he tenido el privilegio de venir y de estar con ustedes, me voy a atener al texto y por lo tanto, aunque después de las intervenciones de los dos compañeros es difícil estar a su altura, voy a vestirme de humildad y a empezar diciendo que pocas cosas nuevas podré añadir y por supuesto saludando, como está mandado, autoridades, amigas y amigos. Y también, ¿por qué no decirlo?, cómplices todos en el respeto por las culturas que nos hacen ser lo que somos. Cuando el respeto y la pluralidad cultural ondean como bandera, los hombres y las mujeres, no importa de qué edad ni de qué vigor físico, comprendemos que estamos en casa, nos sentimos protegidos y nuestro sentido de la responsabilidad aumenta. Hoy, aquí, estamos creciendo porque aumenta nuestro conocimiento de la diversidad que constituimos. Martin Amis, el escritor británico que ha muerto hace unos días, dejó dicho que la literatura no es necesaria para la vida, sí para la civilización. Por eso estamos aquí, para seguir añadiendo notas a la civilidad que somos, a las civilizaciones que reconocemos, y porque las hemos leído e integrado, queremos hacerlas avanzar desde el diálogo. Música maravillosa que debiera sonar en todo el mundo, en vez de los atronadores cañones y las amenazas que diariamente se perpetran. Sí, hablo de respeto y de diálogo porque en el mundo no se está practicando. Hay quienes, y son demasiados, prefieren el ensordecedor ruido de la violencia, dicen, esto es mío, quiero más, voy a destruir tu casa, tu idioma, tu salud, soy un guerrero, procedo de la muerte. Y dicho esto, van y matan, y están matando. Sin embargo, mientras eso dicen en varias partes del mundo, hoy, aquí, ahora, aquí en Asunción, se practica el diálogo, se dice que somos seres de palabras y de palabra. ¿Qué mejor definición para hombres y mujeres capaces de albergar sueños, usar la razón y la conciencia como valores? Somos lo que leemos, dice esta nuestra convocatoria. Pues bien, hace unos días leí algo que ocurrió cuando unos emigrantes llegaron en una barcaza a un lugar desconocido para ellos, perdidos, hambrientos, con miedo, tras muchos días de navegación. ¿De dónde sois?, le preguntaron, y ellos, mirando el mar, solamente pudieron responder,
somos de la tierra. Pues eso, todas y todos somos de la tierra. Leer la declaración de esos náufragos me hizo ser otra persona, empezar así estas palabras, dejar testimonio, y me parece que es muy importante hacerlo, dejar testimonio de la sabiduría de unos desconocidos frente al horror de quienes marcan su territorio, como hacen los animales que no poseen ni razón ni conciencia, y una vez marcado lo que consideran suyo, van a por más y a por más. La historia de la humanidad contada como historia de batallas y no como encuentros de gente nacida en la tierra que fructifica en colores, músicas, aromas y literaturas. Hoy, aquí, también hacemos historia al contarnos historias, cada cual en un idioma, comprendiéndonos, disfrutándonos. No entiendo el guaraní, pero ser mecida por su sonido es un placer que agradezco como el mejor regalo. Ningún brillante podría ser más hermoso. Estoy aquí en calidad de presidenta de la Fundación José Saramago. Déjenme decirles que la Fundación tiene, según se lee en la declaración fundacional, 3 objetivos: el encuentro de culturas, la denuncia de la emergencia climática y el cuidado del medio ambiente, y la Declaración Universal de Derechos Humanos con su simetría, que son los deberes humanos. Desde hace años venimos trabajando en la Declaración de Deberes Humanos. Existe un documento que ya ha sido entregado en Naciones Unidas y que intentamos divulgar en el mundo como ejercicio de civilidad, una aportación que frene el desinterés por los asuntos públicos y comunitarios y que corte el paso a quienes se arrogan representatividad sin interesarse nunca por el bien común, solamente por aumentar sus parcelas de poder. Dije que el encuentro de culturas es un mandato de la Fundación. José Saramago escribió sobre Portugal y contó momentos históricos de la historia de su país para que los portugueses pudieran ser entendidos mejor en el mundo. Hay una Blimunda en Memorial del Convento, que es una mujer que ve en el interior de las personas y sabe si albergan la capacidad de decidir, que también se llama voluntad. Esa mujer, con su don, reuniendo voluntades, fue capaz de hacer que los seres humanos volaran en una pasarola que los llevó más alto de lo que nunca habían estado los seres humanos desde que el mundo era mundo. Luego, José Saramago escribió sobre Fernando Pessoa, que tenía un heterónimo llamado Ricardo Reis, capaz de crear versos muy hermosos, pero también terribles. Sabio es quien se contenta con el espectáculo del mundo, escribió el poeta. ¿Sabio es el espectador?, se preguntó alarmado José Saramago, y la respuesta fue un libro de dimensiones impresionante, la respuesta que el propio José Saramago se dio a sí mismo y nos dio a los lectores. Está contada en el año de la muerte de Ricardo Reis. En ese año, el año de la muerte de Ricardo Reis, 1936, José Saramago puso al poeta a mirar el mundo y el poeta experimentó la tristeza más profunda. Y no les voy a decir qué más, por si alguien quiere leer el libro, no voy a contar el final. Más tarde, José Saramago quiso acercarse a esta América y escribió La balsa de piedra, es decir, la península ibérica con sus hombres y mujeres, con sus idiomas, que son varios, con sus usos y costumbres, con sus ríos y montañas, se puso a navegar hasta este continente para sentir, junto a quienes aquí viven, los europeos que venían en esa barca, no ya como colonizadores, porque esa figura es maldita, no como imperiales, también figura deleznable,
solo como gente que ansía conocer, viajar, amar, ser amados, es decir, las cosas de la vida. Después José Saramago reflexionó sobre ideas que cruzan los siglos y no siempre son liberadoras, depende de quienes las interpreten. Hablo de las religiones, hablo de la que señala el tiempo en que vivimos, es decir, el año 2023 de la era cristiana. José Saramago reflexionó sobre la vida de Jesucristo, su paso por la tierra, las distintas interpretaciones de su mensaje, de los intereses tantas veces no honestos que se agazapan tras una doctrina que era de igualdad, de respeto por las mujeres, de separación de poderes, de armonía entre los seres humanos y de estos con la naturaleza. Escribió ese libro y muchos no quisieron entenderlo del Evangelio según Jesucristo habló. Más adelante, José Saramago siguió reflexionando sobre la ceguera universal que se extiende sobre la humanidad, sobre la distopía que es vivir en un mundo de millones de excluidos, sobre la muerte que nos espera, hecho natural, que no sería violento si mediara el amor. Escribió también sobre el amor a la mujer desconocida, es decir, sobre la capacidad de búsqueda y de encuentro de los seres humanos. También volvió a escribir sobre Dios, el Dios de la Biblia visto por Caín. Así hasta llegar al último libro que no pudo acabar, aunque el libro está publicado. Se llama Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas, que es un título raro, ya lo sé, la culpa la tiene Gil Vicente, es un verso de su exhortación da guerra. Y con alabardas, así titulado por Economía a la hora de hacer las portadas, encabezado por una cita de un autor que escribía en portugués y en español, José Saramago se quiso despedir de la vida. Pero ¿saben qué? En las últimas páginas que José Saramago escribió en ese libro no acabado, pero sí publicado, Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas, se habla de Paraguay. De Paraguay, de la guerra del Chaco, de los hombres que Bolivia tenía movilizados y de los que Paraguay consiguió reunir. La acción de este libro transcurre en una fábrica de armas que lleva por título el nombre de Belona, la diosa romana de la guerra. Lo prometo, no les voy a contar el argumento del libro. Sí diré que un funcionario activo intenta saber por qué motivos se venden armas a unos ejércitos sí y a otros no, si hay razones ideológicas o es el negocio lo que impera. Les recuerdo que José Saramago dijo una y muchas veces que si existen fábricas de armas al lado, inexorablemente, habrá fábricas de conflictos. Las armas fabricadas encontrarán un destino, será más cerca o más lejos, pero el mercado garantiza salidas, siempre las encuentra ante la perplejidad y el dolor de quienes no entienden que se mate sofisticadamente y no se acabe con el hambre en el mundo, o que se llegue a Marte y no se frene la crisis medioambiental, esta nueva pesadilla que nos deja sin aire, sin agua y sin vida. Pues sí, José Saramago se refirió a Paraguay en las últimas páginas que escribió en su vida. No habla del país, solo refleja el punto de vista de la fabricación de armas. No habla de sus gentes ni de sus paisajes, solo estudia el terreno desde el punto de vista de la fabricación de armas. No hay declaraciones de amor, solo un estudio de las declaraciones de guerra, y estas analizadas desde el punto de vista de la fabricación de armas. Es una novela, no es un ensayo, pero José Saramago quiso despedirse alertándonos. Dijo, esto está pasando, y está pasando. Somos lo que hablamos, cierto. Por eso les he venido a contar lo que decía José Saramago, lo que hace la Fundación, lo que de bueno tenemos quienes aquí nos encontramos
convocados por la pasión del diálogo plural entre distintos, que no extraños ni distantes. Nosotros, nosotras, aquí y ahora, somos el centro del mundo. Que nadie nos robe esta convicción. Muito obrigada, muchas gracias. Aguille. Mario Lucio Sousa es un creador multidisciplinar. Su visión para esta mesa, como artista, músico, poeta, autor, es muy interesante en contextos lingüísticos y geográficos como es el de Cabo Verde. El reto del continente africano es responder a una demografía que representará el 25% de la población mundial en el 2050 y que requerirá del desarrollo de redes culturales, redes de intercambio, redes de conocimiento como apuesta de futuro. Además, ha ocupado puestos de responsabilidad pública como ministro de Cultura, por lo que le invitamos a intervenir enlazando con lo que hemos hablado hasta ahora, si es que es complementario con su experiencia de servicio público o como autor creador. Tienes la palabra, Mario. Muchas gracias. Quiero agradecer a los presentes, a la organización, al gobierno de Paraguay y especialmente a Ana Paula Laborino, que fue a un concierto mío y me pidió que viniera aquí. Yo digo, yo soy músico, déjame lejos de esas cosas, pero aquí estoy. Y cuando recibí el programa, yo estaba en una tournée, una digresión, como se dice, una gira. Solo anteayer pude ver el programa, me sentí muy afortunado de conocer a Pilar, que muchos amigos en común y decía mucho tiempo, ustedes tienen que conocerse. Bueno, y gracias por los panelistas anteriores que me dan alguna legitimidad para lo que yo había pensado decir y lo que estaba en duda si debía decir. Somos lo que leemos. Bueno, mi defecto de escritor me puso a pensar quiénes somos. Ese somos quiénes. Y ¿qué significa leemos? Porque ese somos nosotros aquí. Nosotros no representamos a los demás. Nosotros sabemos leer. Y yo vengo de un continente que tiene 153 millones de analfabetos. Sí. Entonces, ese somos lo que leemos excluye los que no saben leer según nuestra lectura. A veces África parece que está muy lejos, pero entonces hablemos de América Latina y el Caribe. 38 millones de analfabetos, casi 4 veces la población de Portugal y casi toda la población de España. ¿Quiénes somos entonces? ¿Será que ellos están aquí? No están. Entonces eso me hizo pensar, ¿el verbo leer está aquí en toda su dimensión? No. Porque nosotros leemos en los libros, pero las narrativas ya existían antes de los libros. Yo creo que somos mucho más las narrativas que nos hicieron, y nosotros somos las narrativas que nosotros construimos. Esa narrativa puede venir en forma de versos, de poemas, pero también puede ser cantada o contada. Yo estoy aportando mi experiencia porque vengo de una tradición oral. Entonces, quizás sea importante ahora que esta organización se abrió para nuevas lenguas, fue lo que me hizo venir aquí, también pensar en nuevas lecturas. Hay gente que lee las hojas, otros que leen los ríos, en el agua, y no se puede desconsiderar esas lecturas. Quizás sean más viejas y más complementarias a una lectura que estamos acostumbrados. Y entonces, no quiero dañar la fiesta. Ahora que hablamos de iberofonía, cuando lleguemos
además de implantar los institutos, quizá también ir a aprender con lo que hay allí. ¿Sabe? Cuando se inventó la escrita, se empezó a escribir libros, segundo Irene Vallejo, ¿verdad? Un abrazo. Ya los griots mandingas contaban sus historias habían 2000 años. Hasta hoy continúan contando. Pero es una narrativa llena de sonidos, como dijo Pilar, más que un brillante, ese clic de la lengua guaraní. Las lenguas no son elementos fónicos, son elementos plásticos también, plástico en el sentido de artes plásticas, como decimos. Entonces la lengua trae sabidurías. Eso quiere decir que esos 153 millones de africanos, más los 38 millones de iberoamericanos, de americanos y caribeños, ya estamos hablando de 191 millones de personas. Ella sabe que yo soy autista y debe estar riendo aquí. Y nosotros hablamos que tenemos 200 millones de hablantes de portugués. No, tenemos 200 millones de habitantes en países que tienen como lengua oficial portugués. En ese territorio, sepan que en Cabo Verde, toda la vida se pasa en criollo, la lengua materna de Cabo Verde. Hablamos en criollo. Solo hablamos en criollo entre nosotros. La lengua oficial en la escuela, en la universidad, en la radio, ahora fue declarada patrimonio nacional. A mí me gustó, porque es también nuestra lengua, la portuguesa. Pero la lengua nacional no está reconocida en la Constitución, por razones políticas o politiqueras. Yo creo que esta organización puede ayudar en el concepto de cuál es la importancia de una lengua. No en el sentido de que sea escrito o leído, pero por la sabiduría que esa lengua transmite y lleva. Entonces, también pienso en los 800 millones de personas que dicen que hacen la comunidad. Me gusta mucho que cada día haya más comunidades donde las personas no se separen y se junten. Pero tengamos la noción, si no queremos ser hegemónicos, tenemos que hacer un ejercicio muy grande, afectuoso y generoso de la lucha contra la discriminación, de todos los tipos de discriminación. Albergar las diversidades puede ser un desafío muy grande para esta organización. Y Cabo Verde tiene mucho que enseñar, porque quizás no, yo los espero en 2025, cuando vengan, va a llegar a una situación muy especial. El país estará celebrando 50 años de independencia. Es un buen momento para celebrar. En 1975, cuando Cabo Verde declaró independiente, tenía 75% de la población analfabeta. En 2025, cuando lleguen, quizás no tenga un solo analfabeto, porque en este momento tiene 98,2% de población alfabetizada. Pero saben, no se alfabetiza en la lengua que todo el mundo habla. Y además una lengua muy particular, porque es el único sistema lingüístico de los criollos. La lengua materna es posterior a la lengua oficial. No es como el guaraní. Primero llegó el portugués y después nosotros inventamos el criollo. Y a eso quiero llamar la responsabilidad de que empecemos, y puedo decir también, empiecen a considerar las lenguas criollas, por lo menos las de base lexical portuguesa, como haciendo parte de esta organización. Y que cuando llegue el criollo de Cabo Verde sea considerado como una tercera lengua, como el guaraní lo está haciendo ahora. Y que además de territorios, empecemos a pensar en las minorías. Malaca, Goa, Macao, Cabo Verde, São Tomé y Guinea Ecuatorial. Tantas lenguas criollas de base lexical portuguesas. Nosotros también necesitamos de una comunidad. Auguro, como se dice, éxitos
Y claro que yo vine a aportar mi propia experiencia de vida. Y espero que eso, sé que ustedes tienen la buena fe, yo también, cuando se abra a las lenguas, se piensen en los analfabetos, que no necesariamente no son porque no saben leer. Gracias. La verdad es que en un momento en el que incluso estamos hablando de analfabetos digitales, no olvidar los analfabetos que todavía, por supuesto, están en el mundo, pero de eso se trata, de nuevas formas de transmisión, no solo única, de narrativas que no son la escrita, de difusión cultural a través de la música, a través de otras maneras de otras narrativas en otras disciplinas. No sé si hay tiempo para otra ronda o Inés. 20 minutos. Ah, Inés. ¿Qué me ha dicho? Después al final. Bueno, muy bien, pues podemos reflexionar. Yo creo que lo que ha introducido Mario es muy importante. Yo tenía aquí anotadas unas posibles segundas rondas para hablar justamente de los formatos de